Los estafadores siempre han existido por el afán de ganar dinero fácilmente y también por otras cosas. ¿Quién no ha sido víctima de estafa en su vida? Y si a ti aún no te han estafado, entonces ya lo harán. Siempre las personas vivas tratarán de aprovecharse del tonto a cada momento. Es la historia de la humanidad. Estafadores hay por montones. Pero como Victor Lustig en el siglo XX no existieron más que él. Y qué afortunado eran las personas que no fueron sus víctimas, puesto que escapar a las garras de este manipulador genial era casi imposible, y muy pocos lo lograron. Se podría decir que Lustig logró estafar a personas más inteligentes que tú y yo. En este video te presentaré a Victor Lustig, considerado como el rey de los estafadores. Victor Lustig, conocido como el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces, nació en Hastings el 4 de enero de 1890. Dominaba 5 idiomas diferentes. Fue arrestado más de 50 veces solamente en los Estados Unidos, haciéndose pasar por un hombre de la nobleza cuando le era conveniente hacerlo. Trata de imaginártelo. De pequeño estudió idiomas y a los 19 años un novio celoso le cortó la cara con un navajazo, por lo que lucía una cicatriz desde el ojo izquierdo hasta la oreja. Cuando salió de su país y se dirigió a Europa Occidental, se dedicó a estafar a los pasajeros de los transatlánticos que hacían la ruta desde París a Nueva York. Uno de sus engaños consistía en ofrecer a los pasajeros una máquina de imprimir dinero en la cual metía papel blanco y salían billetes de $100. Luego se quejaba que la máquina solo sacaba $100 cada 6 horas. Los estafados hacían números y compraban dicha máquina por miles de dólares. Durante las siguientes 12 horas, la máquina producía 2 billetes de $100. Después de eso, solo producía papel en blanco, ya que no tenía más billetes de $100 en su interior. Cuando aquellas personas se dieron cuenta de que habían sido estafados, Lustig se encontraba muy lejos. Pero la Primera Guerra Mundial hizo que los viajes en transatlánticos tuviesen que ser suspendidos. Poco después emigra a Estados Unidos. Eran los años de la ley seca. Había gente que se había hecho muy rica con la prohibición y Lustig quería participar en el negocio. A continuación te presentaré 4 de sus grandes estafas que realizó en su vida. En 1922, Lustig llegó a Missouri anunciando que tenía interés en comprar una granja que el banco tenía hipotecado por falta de pago. Nadie quería esta propiedad y el banco no sabía qué hacer con ella. Así llega el conde Victor Lustig. Relata a los banqueros una triste historia de cómo su familia en Austria había perdido todas sus posesiones durante la guerra, destruyendo así su apacible vida de noble sangre azul, y por esa razón se había visto obligado a emigrar a América. Y este caballero de noble estirpe y alta alcurnia había decidido que para reconstruir su vida nada mejor que ponerse a trabajar en el campo. Y adivinen qué, los banqueros se tragaron el cuento. Así las cosas, Victor les ofrece acciones Liberty por el valor de $22,000 y los bancos las aceptan alegremente puesto que las acciones eran legítimas. Luego, Victor le solicitó que le adelantasen $10,000 para poder tener algún capital con el cual comenzar a trabajar la granja. Los banqueros estaban tan contentos con la posibilidad de sacarse de encima la granja que no se dieron cuenta que en la transacción el muy vivo les cambió los sobres con los documentos,
y de esa manera se llevó las acciones y el efectivo junto con él. Desde luego que cuando los banqueros se enteraron que Víctor les troleó, contrataron un detective privado para rastrearlo. Pero Lastic, extrañamente y a lo macho, no hizo ningún esfuerzo por escapar. Es más, el detective lo encontró esperándolo, con toda tranquilidad, en un hotel de la ciudad de Nueva York. Durante el largo viaje en tren a Missouri, con el detective que lo traía agarrado del cuello, Lastic se las ingenió para convencer a sus captores de que si presentaran cargos en su contra, ellos perderían más que él, porque al descubrirse la estafa, muchos inversores comenzarían a desconfiar del banco, en donde habían depositado sus dineros, y retirarían los fondos apresuradamente, de modo que mejor lo dejaban ir en ese mismo instante, y todavía les dijo que si no era mucha molestia, sería ideal que lo compensaran con $1000. De ese modo increíble, Lastic no solo convence a los banqueros de que lo dejen ir, sino también de que lo compensen por haberlos estafado. Mientras estaba en Montreal, el conde decide enfocar su atención en un banquero de Vermont, Linus Merton. Lastic se gana la amistad de Mr. Merton y luego de un tiempo, el conde comparte con el banquero un secreto cuyo valor es inimaginable. Primero le relata de su apacible vida de noble europeo en Viena, la guerra y otras cosas. Luego le confiesa que su primo Emile trabajaba en un lugar en donde se transmitían los nombres de los caballos que ganan en las carreras en otros estados. Esta información era valiosísima, puesto que su primo sabía con antelación cuáles caballos habían ganado y cuáles habían perdido. Sabiendo esto de antemano, no había manera posible de apostar equivocadamente. Con una módica suma de dinero que le daban a su primo para que les pasara la información valiosa, Merton ganó una serie de apuestas un par de veces, y cuanto más ganaba, más apostaba. Hasta que un buen día el primo Emile sale con la historia de que iba a renunciar a su trabajo, porque él y su mujer tenían que mudarse de inmediato. Apresuradamente, Merton decide apostar en grande antes que otra persona tomase el lugar de Emile. Y por supuesto, pierde la apuesta. Victor Lastic se marcha con $30,000 del banquero y a su atónita víctima, o sea Merton, nunca más lo volvió a ver. En mayo de 1925, Lastic viaja a París con un secuaz llamado Dapper Dan Collins. Leyó un artículo que discutía los problemas que la ciudad tenía en el mantenimiento de la Torre Eiffel. Lastic vio las posibilidades que había detrás de este artículo y elaboró un plan extraordinario. Lastic invitó a 6 distribuidores de chatarra a una reunión confidencial en el Hotel de Crillon, uno de los más prestigiosos hoteles de París, para discutir un acuerdo de negocios. Allí, Lastic se presentó como el subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos. Explicó que habían sido seleccionados sobre la base de su buena reputación como hombres de negocios honestos, y luego dejó caer la bomba. Dijo al grupo que el mantenimiento de la Torre Eiffel era muy costoso para la ciudad y no la podían mantener por más tiempo, y quería venderlo como chatarra, y que de entre ellos iba a salir el que ganase la concesión de negocio. Lastic llevó a los chatarreros a la torre en una limusina alquilada por un recorrido de inspección. Solicitó ofertas para presentarlas al día siguiente y les recordó que el asunto era un secreto de estado.
En realidad, a Lastic no le importaba cuál oferta era la más grande. A él lo que le importaba era cuál de los chatarreros industriales era el más estafable. Y aceptó a André Poisson. Poisson era inseguro, sintiendo que no estaba en los círculos internos de la comunidad de negocios de París, y pensó que la obtención de la oferta de la Torre Eiffel lo pondría en la Gran Liga. Sin embargo, la esposa de Poisson sospechaba. Para hacer frente a sus sospechas, Victor organizó otra reunión y luego confesó. Lastic dijo que no ganaba dinero suficiente para seguir el estilo de vida que disfrutaba y necesitaba encontrar la manera de complementar sus ingresos. Poisson comprendió de inmediato. Él estaba tratando con otro funcionario del gobierno corrupto que quería un soborno. Esto tranquilizó a Poisson de inmediato, ya que estaba familiarizado con la corrupción administrativa. Así que no solo recibió los fondos para la Torre Eiffel, sino que también había conseguido un gran soborno. Rápidamente tomó un tren a Viena y desapareció con el dinero. Sorprendentemente no pasó nada. Poisson había sido estafado humillantemente y no acudió a la policía. Un mes más tarde lo intentó hacer de nuevo con otros 6 distribuidores, pero la policía llegó a tiempo para evitar la estafa, aunque evitó el arresto. Sin duda, su estafa más peligrosa fue el que realizó a Al Capone. Sabía que el rey del crimen no se le podía tratar como a los demás, así que pensó en algo especial para él. Lo que hizo Lastic fue pedir a Capone que participara con $50,000 en una estafa en la que dijo estar trabajando, prometiéndole duplicar su dinero en 2 meses. Capone le dio el dinero, no sin advertirle antes de lo que le sucedería a Lastic si le hacía alguna jugada. Lastic hizo un ingreso del dinero en un banco durante 60 días. Cuando terminó el plazo, le dijo a Capone que cancelaba la operación porque no parecía fiable, justo antes de que Capone empezara a sospechar. Así que Lastic devolvió los $50,000 a Capone. Este quedó tan impresionado con la honestidad de Lastic que le recompensó con $1,000, siendo eso exactamente lo que esperaba Lastic que Capone hiciera desde el primer momento. Victor Lastic fue recapturado en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. El 5 de diciembre de 1935 fue enjuiciado por sus crímenes. El testigo principal en el juicio fue el recientemente capturado William Watts, el cual confesó cada detalle de su negocio de estafa. Lastic simplemente se confesó culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión con 5 más adicionales a causa de una fuga que tuvo en su anterior encarcelamiento. Victor Lastic cumpliría su sentencia en la afamada prisión de máxima seguridad llamada Alcatraz, muriendo el 11 de marzo de 1947. Hoy en día estamos rodeados de puros Victor Lastic. El que te puede estafar lo hace sin asco. El almacenero que tiene una balanza en el que el kilo tiene 900 gramos, la gasolinera con 1 litro de 900 centímetros cúbicos, etc. Pero en el siglo XX, Victor Lastic era todo un capo en la estafa. Dicen que tenía una hermosa sonrisa, una muy carismática que traía confianza. ¿Conoces en tu entorno o país un tal Victor Lastic?